Continuamos conversando con el abogado Manny Sierra. Hay un militar que es ampliamente conocido en República Dominicana por su trabajo cercano al expresidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía. Él fue encargado de su defensa de cuerpo de seguridad en el momento en que el expresidente ejercía sus funciones de Estado. Me refiero al coronel Pepe Goico, a Pepe Goico, ampliamente conocido. Manny Sierra es abogado del coronel Goico Guerrero durante muchos años, y hay un tema que se ha traído a la palestra pública nuevamente, que es la decisión de un tribunal refrendado por el Tribunal Constitucional también, de que sea reintegrado a el organismo militar al que pertenece, al Ejército Nacional. Ahora hay algo que me llama la atención. Esta decisión se produjo, Manny, 2 años atrás, me parece, 3 años atrás. Sin embargo, ahora la estamos viviendo como si fuera que ha ocurrido hace un par de semanas. El hecho es que el coronel Pepe Goico, a él no se le ha resarcido el derecho que le da una sentencia, varias sentencias, para ser reintegrado en su cargo. Ha habido desacato judicial en el caso de su reintegro. Nos gustaría, Manny, que nos expliques a este servidor y al televidente, como siempre lo solicito, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, por qué el desacato, cuál es la necesidad, pregunto yo ahora. Bueno, la sentencia es del 2021, eso se arrastra desde el 2005, porque es muy frecuente que los órganos públicos, tú les solicites información y no te hagan caso. Hay ciudadanos que lo dejan todo así, muy al estilo de los dominicanos, que casi siempre lo dejamos todo así. Este oficial, Pedro Julio Goico Guerrero, él es una persona firme en su posición. Tiene 2 cosas. Es blanco y negro. O tú lo quieres o tú lo odias. Tú tienes un 50 que no quieres saber de él, 50, para llamarle de alguna forma, 50% de los ciudadanos, fruto de todo lo que se ha dicho, no quieren saber de él. O fruto de lo que él ha hecho que otros dicen que es malo. Y otro 50% que lo aprecia y lo estima por su firmeza y porque tiene valores muy en detrimento en la República Dominicana, como es el valor de la fidelidad, de la consideración y de la amistad. Entonces, desde el 2005 que él retorna de España, que estaba estudiando, que se fue al final del gobierno de Hipólito, retorna. Que finalizó ese gobierno en 2004. Le abren unos procesos. No obstante a todo eso, él pide que le expliquen por qué lo ponen en estado de retiro. Nunca le contestan. ¿Él es puesto en retiro en qué año? En el 2004, al final. Ya. Los procesos que le aperturaron a él judiciales, ¿él fue condenado en alguno de ellos? No. A Pepe Goico, yo creo que él no ha reivindicado parte de lo que tiene que ver con su imagen. Porque no hay un proceso donde lo hayan condenado. Y fíjese qué cosa más extraña. Ni por la tarjeta que se mencionaba, que la Pepe Karen, nada. Todo eso lo ganó en gobiernos contrarios. Ya. Usted dice, no, era que estaba en los gobiernos de él. No. Todas las sentencias de los procesos que Pepe le abrieron, que es una verdad, fue descargado en los gobiernos que lo acusaban. Un detalle importante, ¿eh? Entonces, eso de la tarjeta se determinó que no. Que quien usaba la tarjeta era el extinto Marcos Báez, que era el secretario del Baninter. A la tarjeta le pusieron su nombre, Pepe Carl. Correcto, inclusive. Porque también se le dio un giro político. Y así sucesivamente, tarjetas que usaron todos los presidentes, cuando Hipólito y todos los que vinieron después de Hipólito, mientras el banco se mantuvo, y antes de Hipólito, porque el banco venía desde el 96, desde el 2000, desde el 90 bajito. Entonces, esa tarjeta que se la daba Ramoncito Báez Figueroa a los presidentes, también la usaron todos otros presidentes.
pero era para dársela al presidente, se la dio al cardenal también, que tenía tarjeta para eso. Eso era una especie de tarjeta de cortesía Correcto. para gastos relacionados. Con un monto Limitado. Con unos montos Ya, limitados. ya. Que eran millones, bueno, pero eran montos limitados. Fíjense que Pedro Julio comienza a procurar que el ejército y el ministerio de las Fuerzas Armadas en ese momento le respondiera a su comunicación, porque lo pusieron en retiro sin una orden motivada, sin un decreto, y como oficial superior goza de el derecho de que para ser retirado el presidente de la República tiene que emitir un decreto, porque ya ellos están designados por decreto, y solamente tú retiras a una persona que tiene un decreto con otro decreto. Pero, eso no ocurrió. Pero el cargo de coronel se determina por decreto. A partir de que tú eres oficial, teniente para allá. Ya, entonces, ¿quién lo retira a él? Leonel Fernández. ¿El presidente es un decreto? No. Sí, no hubo decreto, lo retiraron administrativamente. Pero no me imagino que el presidente, el administrativamente lo hicieron. Pero firmado por el expresidente, no me lo Leonel imagino. No firmó nada. Ok, eso es lo que retiraron pregunto. En la administración de Leonel con el ministro de las Fuerzas Armadas de ese momento. Pero ¿quién era? ¿Recuerdas? No lo preciso. ¿Quién fue ese primer ministro de las Fuerzas Armadas? Pero lo retiraron apenas 6 o 7 meses después que Leonel tomó el poder. Por escrito. No hubo nada, no hubo comunicación. De boca todo. No hay una... Esto es importante. Te pregunto. Tú eres el abogado del coronel Goico Guerrero. ¿No hay una comunicación escrita donde indica a este coronel que ha sido retirado? Lo pusieron, te corrijo, lo pusieron junto con otros oficiales que sacaron, que eran del grupo de los que ellos vinculaban a Hipólito Mejía, y entonces esos quedaron todos fuera del gobierno. Este señor siguió exigiendo que le explicaran por qué a él lo sacaron, porque él no cumplía con lo que decía la ley, que eran 20 años. No fue por enfermedad, no fue por un acto delincuencial, ni fue porque él pidió voluntariamente su retiro. ¿Y esa misiva tenía alguna motivación? No tenía nada. Nada más. Se queda en estado de retiro. Entonces, ¿se escucha irregular ese método? Sí, claro. Por eso es que él entonces dice, como me han despachado irregularmente, no me contestan, y después de 4 o 5 cartas, esas cartas, una vez que el Estado no te las responde, es una especie de aquiescencia, de admisión de que tú tienes el derecho. Eso es lo que dice la ley que tiene que ver, la ley de la parte del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, que ahora es la 107.13, si mal no recuerdo. Muy bien, entonces en ese momento final de 2004, él es retirado con ese mecanismo, ese método que tú indicas que es irregular. Se escucha que es irregular porque verdaderamente si hay un decreto que determina una situación, para derogar esa situación debe existir otro decreto. Muy bien. Entonces en 2004 es retirado con comillas. Exacto. ¿Le es retirado su salario también? Sí, todo. Ni cobraba, o sea, mira qué cosa más importante. Él estaba alegadamente retirado, pero cuando tú ibas al departamento de pensiones del Ministerio de las Fuerzas Armadas, no aparecía, no ha llegado decreto. Cuando tú vas al ejército y pides, deme las razones por el cual yo no soy guardia, no aparece nada. Por tanto, él estaba en un limbo jurídico. Era y no era. No había documentación. Entonces, con eso se acude al tribunal. No, después de unas cuantas cartas, en el 2012, en el gobierno de Danilo, responden una comunicación remitiendo su solicitud al ministro de las Fuerzas Armadas para los fines del lugar. Los guardias hablan de manera muy lacónica. Y entonces nosotros tuvimos acceso a esa información. Tampoco en el Ministerio de las Fuerzas Armadas nos daban respuesta y acudimos con un amparo. Pero ¿En qué año por primera vez se acude a la justicia? Nosotros vamos en el 21, pero en el 18 iniciamos unas acciones pidiendo que se nos diera la documentación, que se nos reconociera. Pero el amparo no es en el 21, ¿o sí? Sí, el amparo es en el 21. Porque el amparo... Pero nosotros comenzamos desde el 18. Exacto, porque si hay un amparo es porque hay un proceso donde algún tribunal no te ha amparado, no te ha... Sí, nosotros comenzamos desde el 18, comenzando con eso, recogiendo información y pidiendo información. En el 21, entonces,
unos jueces, por obra y gracia de Dios, ven que es exagerada la violación que ocurre, y no obstante que le pedimos el resarcimiento de otros derechos, como era la colocación de un astreinte para que una vez que se emitiera esa sentencia fuese posible la ejecución, el tribunal sencillamente reconoció que había que reintegrarlo. Nos rechazó el astreinte bajo el argumento de que eso lo iban a cumplir. No lo cumplieron, entonces con posterioridad... ¿Qué tribunal determinó que debía? El contencioso administrativo. Ya. Una vez que eso ocurrió, la sentencia se hizo definitiva. Nosotros entonces acudimos al tribunal nueva vez a pedir un amparo de cumplimiento para que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y atención a este dato, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es el órgano supremo que maneja todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, dígase, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y el propio Ministerio. Ahí hay 14 generales más el ministro de las Fuerzas Armadas que hacen 15 votos. Todas las decisiones que tienen que ver con sentencias, en este caso, ese órgano tiene que reunirse y hacer una sola cosa, nada más. Hacer un oficio diciéndole, le estamos remitiendo esto, señor presidente, para los fines del lugar. Al presidente de la República. Correcto. Ese órgano siempre se negó a emitir ese oficio de línea y media. Pero te digo algo, Manny. Si el presidente de la figura presidencial no ha intervenido para tener en ese limbo legal que ha estado el coronel Goico Guerrero desde el año 2004, ¿por qué tiene que intervenir para que se resarza eso? No, porque ya hay una sentencia que obliga al que emite decreto, que emita un decreto reconociendo que ese señor hay que reintegrarlo. Yo pedía que lo reingresen, no que lo reintegren, porque como no había sido cancelado, no había que reintegrarlo. Yo decía que estaba vigente. Y el tribunal puede determinar que el presidente de la República... Claro. Violaciones a derechos fundamentales, es un derecho. No producida por el Ejecutivo, ¿no? No, pero sí lo obligaba a que emitiera el decreto para que reconociera que él se le habían violentado sus derechos y había que colocarlo en el mismo Y esa es una estado. decisión del tribunal con técnica judicial correcta. Sí, correcto. Porque es que aquí los poderes del Estado se complementan. Ninguno está por encima del otro. El Poder Ejecutivo no está por encima del Poder Judicial. Tienen la misma estatura, a pesar de que la Constitución dice que quien maneja el Estado dominicano es el Ejecutivo. Ahora, son 3 poderes del Estado que tienen que respetarse cada uno en sus decisiones, así como hay que respetar la ley que viene del Congreso. Pero precisamente es lo que no miro, porque el Poder Judicial le está dando un mandato al Poder Ejecutivo. Porque se violaron unos derechos. Pero no fue el Ejecutivo, y te lo reitero. Sí. Y ya me has dicho que tiene que resarcirlo el Ejecutivo. Sí, porque el Ejecutivo, como se trata de... quien emite decreto conforme a la ley 139-13 de las Fuerzas Armadas, es el Poder Ejecutivo y la propia Constitución. Más nadie en el país, ninguna autoridad emite decreto que no sea el Poder Ejecutivo. Como ya a él le habían puesto de alguna forma su decreto que lo mantenía como oficial superior en estado de cesación, y se determinó que había sido la consecuencia de violaciones groseras a sus derechos, derecho al trabajo, derecho a la alimentación, el derecho a saber de por qué tú me expulsas de una institución si yo no he cometido una falta. Pero debió ser el mandato entonces o a la reiteración del decreto que lo designa. Sí, no un decreto que lo reingrese. No, no le estaba diciendo que emitiera un decreto, le estaban diciendo que se reintegrara. O sea, es una decisión para que administrativamente se tome una determinación. Correcto. Y ya en calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada, que ahora cambió ese correcto. La ley así lo establece, bueno, como él es el superior de la Fuerza Armada. Y ese tipo de decisión no la puede tomar el ministro de las Fuerzas Armadas porque no emite decreto. Ni la puede conocer administrativamente el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, porque se trata de un decreto que tiene que venir necesariamente de allá para que ellos lo ejecuten.
Entonces, el Tribunal Superior Administrativo es que ha tenido dos sentencias. No, una sentencia. Una. La otra me negó a mí. Cuando yo fui en el amparo de cumplimiento, el tribunal me dijo, no, yo te voy a negar el amparo de cumplimiento porque tú me estás obligando a que yo mande a ejecutar mi sentencia. Ya yo no tengo competencia en eso. ¿Y entonces qué hicieron ustedes? No, entonces yo recurrí esa decisión al Tribunal Constitucional y dije, este tribunal se ha equivocado porque yo no le estoy pidiendo que cumpla su sentencia. Yo le estoy pidiendo que le ordene al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que ponga en agenda la sentencia que ellos emitieron, que es definitiva, para que ellos a su vez se la remitan al presidente de la República y el presidente de la República emite el decreto colocando a ese señor en el mismo estado que estaba cuando fue puesto en retiro, con todos sus derechos y todo el tiempo. Pero es que tú utilizas, Manny, el abogado eres tú, el técnico eres tú, pero has utilizado el término que fue puesto en retiro, pero con lo que me has explicado entiendo que no hubo una puesta en retiro porque no hubo un decreto, que era la única manera de ponerlo en retiro. Eso No, es lo que yo he mira, entendido. Déjame ver. Y tú estás utilizando... No es que no hubo... Déjame que fue puesto en retiro. A ver si yo me malentendí. Hubo una especie como de intento de decreto. Sí, el Poder Ejecutivo había dicho, quede en estado de retiro. Él y otros oficiales. El Poder Ejecutivo en ese momento, Leonel Fernández. Quede en estado de retiro. No le dijo por qué. Si era por antigüedad en el servicio, si fue porque incurrió en una violación. Entonces hubo decreto, Manny. Sí, te corrijo esa parte. Ya. Lo que pasa es que el decreto no explicaba, no motivaba, no decía por qué se retiraba. Pero tampoco el decreto, fue lo que quise decir y parece que me confundí, nunca llegó al órgano que tenía que llegar, que era el Ejército de la República Dominicana. Tampoco el decreto llegó al Departamento de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Por tanto, cuando uno pedía certificaciones, no aparecía en ninguno de esos lugares. ¿Y por qué no llegó? Porque lo dejaron agachado, porque no cumplía, no había razones valederas para ponerlo en retiro. Sobre todo en el caso de él, que no tenía la Los 20 edad, años. los 20 años. Le faltaban nada más y nada menos que 20 días. Oh, 20 días. Eso le faltan a él. 20 días para cumplir los 20 años. Muy bien, entonces la situación actual, ¿tú consigues como abogado una sentencia del Tribunal Constitucional? Sí, esta sentencia que yo le dije al Tribunal Constitucional, mire, además de que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas no quiere poner en agenda para cumplir su propia ley la sentencia que ya es definitiva, además de eso, a este señor tampoco le quieren ejecutar su sentencia. Pronúnciese usted también si hay que ordenar su reintegro. Entonces el tribunal, dijo que sí, que el tribunal se equivocó cuando no me acogió el amparo de cumplimiento, que yo tenía razón. Segundo, le ordenó al ministro de las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de las Fuerzas Armadas que deben enviarle la sentencia al Poder Ejecutivo para que le dé cumplimiento. Y le impuso un astrente de 10,000 pesos diarios a cada uno de ellos, de su bolsillo. Oh. A cada uno de esa oficialidad. O sea, a los 18. A los 15. A los 15. Sí, claro, incluyendo al ministro. O sea, 180,000 pesos diarios. No son más porque tú tienes que agarrar que está el ministerio como persona moral y está el ministro como persona individual y están los 14 miembros más que conforman el orden. ¿A cada uno de ellos? Sí, a cada uno de ellos. ¿Y cuál es el monto acumulado de ese 30 al día de hoy? La sentencia todavía no ha sido, que yo tenga entendido, formalmente notificada por el tribunal. Pero si no la notifican ellos, la notifico yo esta semana. Y... para que empiece a correr ese 30. Sí, y a mí no me interesa, para serte honesto, que ellos la ejecuten. Que la ejecuten cuando Colón baje el dedo. Bien. Entonces, si ya el Tribunal Constitucional también ha determinado que se vuelva a la posición anterior y que el coronel Goico Guerrero ostente su cargo activo como militar, ¿a quién le corresponde tomar esa decisión? No, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, una vez que tenga la sentencia, entiendo yo, debe remitírsela al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, sin vacilación, debe ejecutarla. Sin embargo, hay un elemento importante. El Poder Ejecutivo, presidente de la República, como representante del mismo, fue demandado
por inejecución de la sentencia y desacato. ¿Por qué? Porque ya la sentencia era contra todo el mundo una vez que se hizo definitiva. Y yo primero se la notifiqué al Poder Ejecutivo pidiéndole, mire, señor presidente, como usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, yo tengo una sentencia definitiva, usted tiene que cumplírmela. Pero es el Estado Mayor, has indicado que debe mandar. Tú tienes calidad para tu sentencia. Claro, y yo se la notifiqué con un acto de alguacil. ¿Cuándo? En el mismo 21. En el mismo 21. Y luego se la volví a notificar al presidente diciéndole, presidente, si usted no cumple con esta sentencia que ya es definitiva y que usted no tiene que esperar más nada porque la sentencia es contra todo el mundo, usted no tiene que esperar un trámite, no tiene que esperar un trámite administrativo para resarcir la violación de un derecho fundamental de un ciudadano, y ya usted no me puede alegar desconocimiento de la sentencia definitiva. Por tanto, a partir de hoy, y le di un plazo de 15 días, usted compromete su responsabilidad personal. Esa es en la segunda oportunidad de notificación al presidente de la República. ¿Qué fecha? Estamos hablando que eso es comenzando el 22, tempranamente. Entonces, a consecuencia del desacato de esa sentencia contra todo el mundo ya, entonces Pedro Julio Goico Guerrero demanda en reparación patrimonial al presidente de la República por 100 millones de pesos. Esa demanda se está conociendo actualmente en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Cuándo el coronel Goico Guerrero demandó al presidente? No, estamos hablando en el 22, a mediados del 22. Eso está ahí conociéndose en el Tribunal Contencioso Administrativo. Le pedimos a los miembros del Tribunal Contencioso que fijen una audiencia para discutir oralmente y citen al presidente de la República o a su consultor, si fuera necesario, para discutir oralmente de por qué ellos no han cumplido una sentencia definitiva, que están obligados a hacerlo, como lo manda la Constitución de la República en el artículo 148 para allá atrás, que dice que el Poder Ejecutivo o los órganos civiles están, y militares, ¿verdad?, están en la obligación de cumplir las decisiones de los tribunales de la República. Presumo que desde la primera notificación que hiciste al Poder Ejecutivo, su consultor jurídico, don Antoliano Peralta, el estimado Antoliano Peralta, ha de haberte dado como abogado, y ante esa circunstancia, nada agradable para un presidente, alguna respuesta formal o institucional. La gente cuando está en el poder no hace mucho caso a un ciudadano común y corriente. La gente despierta de la realidad, sobre todo los funcionarios, cuando ya no están en el poder, y entonces llegan las cosas tardíamente. Y yo te trago a colación, a modo de ejemplo, el caso de Alberto Fujimori. Mientras fue presidente en Perú, le pasaban por encima a todo el mundo, hasta que ya no eran poder. Y entonces se discutían las cosas de igual a igual. No había privilegios, ni había que darle concesiones ni facilidades. Entonces no ha habido ninguna comunicación por parte del Ejecutivo, de su consultoría, al caso de ustedes. No, y sobre todo que ya también conocen de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional y tampoco le han dado carácter, a pesar de que se trata de una persona cercana a ellos. Pero yo particularmente no quiero que le den trato porque se trata de una persona cercana a ellos. Yo quiero que se le dé trato porque se trata de una decisión de un ciudadano de la República, como 101 más que hay ahí, que decía el presidente del Tribunal Constitucional, que no se habían ejecutado. No veamos a Pepe como Pepe, veamos a Pepe como un ciudadano común y corriente, igual que las otras 100 sentencias del Tribunal Constitucional que están ahí, que yo tengo entendido que al día de hoy no se han cumplido porque yo no he visto ninguna decisión, ninguna publicación de parte del Poder Ejecutivo o de las instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo que hayan dicho que han cumplido con la sentencia que recientemente, apenas ayer, por decirle de alguna forma, el expresidente del Tribunal Constitucional decía que había que cumplírselas, y que yo entiendo que al día de hoy las sentencias siguen como el famoso whisky aquel, en los mismos anaqueles, sin cumplimiento. Eso es cuestión de tiempo. Pedro Julio Goico Guerrero es un ciudadano que tiene la paciencia para esperar. No está esperando eso para comer, ni para beber, ni para fumar. Y entonces esperará que las aguas bajen a su nivel
y que todos seamos mundanos. Que todos seamos mundanos. ¿Sabe lo que es eso? Que todos los que están arriba y los que están abajo estemos caminando en paralelo por esas calles de Dios. Seamos mundanos. Mientras están allá arriba, se ven como dioses, no se ven mundanos. Tú y yo somos mundanos. Los que están arriba no. Entonces, cuando ellos sean mundanos y las sentencias estén rodando por ahí, si hemos tenido la suerte o el privilegio de resultar gananciosos, entonces se buscará la forma de ejecutarse. Bien. Si estamos vivos. Lamento no tengamos más tiempo, Manisierra, pero verdaderamente este caso llama la atención. Llama la atención de por qué el silencio, por qué la no respuesta técnica, legal, jurídica, ante un trámite formal, ante un trámite formal que has hecho frente a sentencias de tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. Llama la atención. El abogado Manny Sierra, agradezco que hayas estado, Manny, acá en La Hora con Gregory el día de hoy. Bien, gracias. Señores, mañana les espero nueva vez.